Hola, soy María Amparo y te invito para que realicemos un viaje a lo profundo de tu ser a través de la película Intensamente 2. Soy consciente que ya estás harto de ver y escuchar comentarios sobre ella, pero debido a las múltiples preguntas y comentarios que he recibido decidí revelar en estos videos aspectos que tal vez no has escuchado y que pueden ser de tu interés. Comencemos por lo bueno. Lo que más destaco es la manera clara y creativa de explicar el funcionamiento de la mente humana. Dicha explicación ayuda a quitar el velo que algunas personas todavía tienen al pensar que trabajar en sí mismos es solo para unos pocos, cuando en realidad es accesible para todos con el deseo y la dedicación adecuada. Un aspecto importante de la película es esa forma de crear imágenes visuales del efecto de los sistemas de creencias, las islas de la personalidad que representan las áreas de crecimiento, la bóveda de los secretos que equivale a las emociones reprimidas o contenidas en el transcurso de la vida, y la creatividad con la que nombran los recursos internos como bolsi, facilitan la comprensión de cómo funciona nuestra mente. Al igual que el flujo de la conciencia, el fondo de la mente, los malos pensamientos, el basurero mental, el sentido de la identidad por el cual está transitando la protagonista y la expresión reina Imaginalandia, que equivale al centro de poder donde cada ser humano puede recrear su existencia y en este caso específico, Riley proyecta sus deseos. ¿Por qué resalto esto? Porque a través de esta puesta en escena puedes darte cuenta que nada de lo que un ser humano piense, diga, haga o como vibre se pierde y con Ho'oponopono se puede corregir. Otro aspecto que destaco es poner a Alegría al mando en la primera entrega de la película, por ser la única emoción que se deriva del amor. Aclaro con esto que no estoy invalidando las demás emociones, pero sí reconozco que Alegría tiene el trabajo de mantener una buena actitud en Riley cuando las demás emociones bajan su vibración energética. La alegría surge cuando te conectas con tu esencia y abrazas la belleza de la vida. Otro aspecto que destaco es la forma como explican el origen de la identidad del ser humano, como un tesoro dentro de ti que te hace único, que incluye tus gustos, ideas, emociones y sentimientos, con lo cual ni la identidad que defendía alegría ni la que estaba formando ansiedad eran idóneas para Riley. Solo cuando se integraron todas las emociones nació una identidad que se adapta a la vida de ella. Y por último, una reflexión que encontré en las redes donde una madre llegó a la conclusión que los niños y los adolescentes necesitan adultos emocionalmente maduros en su entorno que los ayuden a transitar por estos procesos. Y si esta reflexión hace que se comience a enseñar desde el hogar y en las instituciones educativas cómo gestionar las emociones, ya valió todo el trabajo y la inversión que realizaron en las dos películas. Yo creo que juntos podemos construir una sociedad emocionalmente más sana y equilibrada, porque la ansiedad es una enfermedad mental que cada día va en aumento y en la que se van a gastar millones de dólares solo para tratarla, pues tiene que ver con escenarios futuros que quizá nunca se hagan realidad. Ahora veamos lo oculto. Cuando hago alusión al oculto, me refiero a los mensajes implícitos que están presentes en la película, que no necesariamente pueden ser malintencionados, pero que son significativos y pueden influir en nuestras percepciones y en la toma de decisiones informadas. Ya los expuse en el video anterior, por lo tanto no los voy a repetir aquí. ¿Qué es lo triste? Lo triste es, primero, que con base en lo dicho, en lo oculto, me entristece la forma como algunas personas están interpretando a partes de la película, tales como, primero, llamar la alegría la tirana emocional que nos sonríe. En el video anterior aclaré que para el Ho'oponopono solo hay dos emociones, el amor y el temor, las demás se derivan de ellas. Entre los personajes, la única emoción que vibra en amor es la alegría, las demás son aliadas del temor. Ambos bandos integrados nos apoyan en el crecimiento personal a través de las experiencias de la vida. Vamos a mirar la expresión a mí de dos formas. A mí cuando se refiere a cualquier emoción para darle gracias. Cuando digo a mi enojo, te estás apropiando de él y esto hace más difícil que tu vida fluya.
Si en cambio le dices al enojo, le agradezco X, lo que tú quieras, estás diciéndole a tu mente que es un estado transitorio y que va a pasar pronto. Esta diferencia marca profundamente tu vida, sea cual sea la expresión que utilices, porque la mente no distingue entre lo que le dijiste y lo que quisiste decir. Ella interpreta de forma literal y esto te va a dar. Así que cuida la forma en que te hablas a ti mismo. Las siguientes son interpretaciones que encontré en la red y que, como ya dije, me generan tristeza. Otra es, cuando tenga un ataque de pánico, de ansiedad, solo tengo que aceptarlo para salir de él. Yo le pregunté a la persona que escribió esto si esa técnica le funcionaba y obviamente no me respondió. Pienso que debemos ser responsables de lo que decimos, porque las personas que padecen de estos ataques sufren demasiado y no creo que con solo saber que está ahí se recuperen. Ya se pueden imaginar todos los comentarios de personas ofendidas que se manifestaron frente a esta expresión. Otro comentario es, cuando identificas que la ansiedad ha ingresado en tu vida y aprendes a ponerle un nombre, puede ser una gran herramienta para tu vida. Yo, con todo respeto, creo que tampoco se trata de ponerle etiquetas, sino de encontrar soluciones para poder vencer esa ansiedad. Otro comentario es, y lo copio tal cual lo expresó una mujer, ¿qué hubiera pasado si yo desde los 7 años hubiera entendido qué era y para qué servía la ansiedad y qué pasaba en mi cabeza cuando la dejaba tomar el control? Si hubiera entendido que es normal y permitido, ¿qué hubiera hecho? Ahí les dejo la reflexión. Otro comentario igual o más triste que este es, pensé que para una niña de 7 años tal vez no sería tan fácil de entender, pero me equivoqué. Mi hija no solo disfrutó muchísimo la película, sino que a su nivel la entendió mucho mejor de lo que yo pensaba. Hoy en la mañana, cuando se vestía, empezó a venirse una ola de esas de gritos y llantos, porque en la escuela tenía que presentar un proyecto y me dijo, mamá, es ansiedad, ¿verdad? No es necesario esperar a la adolescencia, nuestros niños más chiquitos también pueden enfrentarse a estas emociones. En conclusión, un estado de ser es una emoción que ha vibrado durante un tiempo prolongado y ha escalado hasta manifestarse en tu ser. Puede presentarse sola o acompañada de otras emociones reprimidas. Una vez que se ha formado este estado, la vibración se emite de manera permanente, lo que lleva a la persona a atraer más de lo que ya está experimentando en su vida. Y voy a dar ejemplos de esto para que quede claro. Voy a poner el ejemplo con el enojo. El enojo va escalando hacia la ira, luego al resentimiento, de ahí al odio, y se manifiesta como una enfermedad severa. Si es alegría, escala al agradecimiento, luego a la capacidad de asombro magnificado, luego al gozo y de ahí al amor. En ambos ejemplos puedes sentir la vibración energética que cada emoción genera en tu cuerpo. El enojo te hace sentir pesado, mientras que el amor te aligera. Las soluciones que planteo desde el Ho'oponopono son presencia, porque estar presentes en el aquí y en el ahora hace que nos sintonicemos solo con las emociones o los estados emocionales que nos ayudan a trascender. La atención plena, si sea por minutos, se entrena y la mente, como todo músculo, va aprendiendo hasta que lo incorpora en tu vida. La segunda solución es ser 100% responsable de lo que piensas, cómo hablas, sientes y vibras. De esta manera, cada que te descubras en otros paisajes que te alejen de tu crecimiento, pides perdón, te perdonas y continúas con tu vida. Amparo siempre nos da las mismas soluciones. Puede que sean las mismas, no voy a decir que no, pero es que nuestra mente aprende por repetición y si nosotros no incorporamos estas repeticiones en nuestra vida, ¿cómo la vamos a transformar? Te invito para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. De esto tengo una reflexión más. Nos vemos muy pronto.